Si observa con atención la vida de personas, empezarás a notar algo bastante curioso. Hay personas que parecen avanzar constantemente, que consiguen mejorar su situación económica, construir relaciones sanas o desarrollar confianza en sí mismas. En cambio, hay otras que incluso teniendo oportunidades similares, permanecen durante años en el mismo lugar, repitiendo los mismos problemas una y otra vez. Durante mucho tiempo se ha explicado esta diferencia apelando a la suerte, al talento o a las circunstancias externas. Sin embargo, cuando empiezas a estudiar psicología, filosofía y las leyes que rigen el comportamiento humano, descubre algo bastante sorprendente. Muchas de estas diferencias entre la vida de estas personas no se deben únicamente a lo que ocurre fuera de ellas, sino a algo mucho más profundo, a las ideas que gobiernan su mente. De hecho, hay un conjunto de principios universales que explican gran parte de estos éxitos y fracasos en los humanos. Estos principios han sido estudiados en psicología, fisiología e incluso en tradiciones espirituales durante miles de años. Explican por qué algunas personas construyen vidas prósperas, saludables y felices, mientras que otras se quedan atrapadas en patrones de frustración, escasez o conflicto. En este vídeo quiero explicarte algunas de estas leyes fundamentales. Vamos a hablar de la ley de causa-efecto, de la ley de control, de la ley de las creencias, de la ley de las expectativas y por supuesto de la ley de la atracción. Y veremos cómo todas ellas se conectan en una idea central que resume todo el sistema. La ley de correspondencia, que dice que lo que hay en tu mundo exterior es en gran parte una proyección de lo que ocurre dentro de tu mente. Pero no quiero que este vídeo sea únicamente una explicación teórica. Al final del vídeo vamos a revisar también una serie de ejercicios prácticos que te van a permitir observar estas leyes en tu propia vida y empezar a utilizarlas de una forma consciente. Porque cuando comprendes cómo funcionan estas leyes y empiezas a aplicarlas, el éxito deja de parecer algo místico o simplemente un golpe de suerte y empieza a aparecer algo mucho más lógico, que es el resultado natural de ciertas causas. La primera de esta ley es la ley de causa y efecto. La ley de causa-efecto es un principio fundamental que sostiene gran parte del pensamiento científico y filosófico moderno. Esta ley afirma algo muy simple. Para cada efecto hay una causa. Nada ocurre por accidente, incluso cuando no conocemos la razón por la que algo sucede. Eso no significa que no exista una causa detrás. Cuando aplicas esta idea al comportamiento humano, empiezas a entender algo bastante poderoso. Y es que si observas a personas que han conseguido construir una vida próspera, saludable o feliz, descubrirás que existen ciertos comportamientos, ciertos hábitos y formas de pensar que se repiten constantemente en estas personas. Al igual que si observa a personas que viven atrapadas en problemas recurrentes, también encontrarás esos mismos patrones. Esto significa que el éxito no es un fenómeno místico que sea reservado solamente para unos pocos privilegiados. Es en gran parte el resultado de aplicar ciertas causas una y otra vez. Si haces lo mismo que hacen las personas que han logrado tener éxitos, acabarás obteniendo resultados parecidos. Y si no lo haces, los resultados también van a ser completamente diferentes. Ahora bien, comprender la ley de causa y efecto plantea una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que realmente determina nuestras acciones? ¿Qué es lo que hace que una persona actúe de una forma y otra persona de otra forma? Aquí aparece la segunda ley que es muy importante, que es la ley de control. Según esta ley, el grado de felicidad o infelicidad que experimenta una persona está muy relacionado con la sensación de control que tiene sobre su propia vida. Cuando una persona siente que sus decisiones influyen en los resultados que obtiene, experimenta una sensación de confianza y fortaleza en su interior. En cambio, cuando siente que su vida está controlada por factores externos, tiende a sentirse como una víctima de las circunstancias. En la psicología moderna han estudiado este fenómeno y lo denomina locus de control. Algunas personas desarrollan un locus de control interno. Es decir, creen que son responsables de sus decisiones y que su comportamiento influye directamente en sus resultados. Otras desarrollan un locus de control externo y creen que su vida está determinada por factores como por ejemplo la suerte, las decisiones de otras personas o las circunstancias de su entorno.
Cuando alguien adopta una mentalidad de control externo, durante mucho tiempo puede desarrollar lo que el psicólogo Martin Seligman llamó indecisión aprendida. Empieza a sentir que no importa lo que haga porque las cosas le van a seguir saliendo mal. Y a partir de ahí se desarrolla un hábito muy peligroso. Este hábito es culpar constantemente a los demás o a las circunstancias de esos propios problemas. Sin embargo, cuando una persona decide asumir la responsabilidad de su vida, algo cambia. Empieza a prestar atención a sus decisiones, a prestar más atención a sus hábitos y a la forma en la que interpreta las situaciones. Y poco a poco empieza a recuperar la sensación de control. En este punto aparece la tercera ley, que es muy importante, que es la ley de las creencias. Esta ley afirma que aquello en lo que una persona cree con convicción acaba influyendo profundamente en su experiencia en la realidad, ya que no vemos el mundo simplemente como es, lo vemos a través del filtro de nuestras creencias. De hecho, muchas veces ocurre algo bastante curioso: no creemos lo que vemos, sino que vemos lo que ya creemos. Las creencias profundamente arraigadas actúan como un filtro que distorsiona nuestra percepción de la realidad. Si alguien cree que no es capaz de lograr grandes cosas, va a interpretar muchas situaciones como pruebas de su incapacidad. En cambio, si alguien cree que puede aprender y mejorar constantemente, interpretará esas mismas situaciones como oportunidades para poder crecer. Cuando una persona empieza a comprender esto, empieza también a darse cuenta de algo muy importante. Muchas de las limitaciones que cree tener no son hechos objetivos, sino creencias que han sido repetidas tantas veces que han terminado aceptándolas como verdades absolutas. Algunas de estas creencias se formaron durante su infancia, otras aparecieron a partir de experiencias negativas, como por ejemplo se pudieron decir que no son capaces, y otras simplemente se instalaron en su mente porque las escucharon tantas veces a través de su entorno que dejaron hasta de cuestionarlas. Pero aquí aparece una de las ideas más poderosas de todo este sistema de leyes. Las creencias no son permanentes. Las creencias se pueden observar, se puede cuestionar y con el tiempo se puede reemplazar por otras mucho más útiles. Cuando una persona cambia sus creencias dominantes, su forma de interpretar el mundo cambia completamente. Y cuando cambia la forma en la que interpreta el mundo, cambia también la forma en la que actúa dentro de él. Y a partir de ahí aparece otra ley que explica por qué ese cambio interior puede terminar generando cambios exteriores que sean muy reales. Es la ley de las expectativas. La ley de las expectativas afirma que aquello en lo que esperas con confianza tiende a convertirse en una especie de profecía que se cumple. No necesariamente obtienes lo que deseas, ya de una manera superficial, sino que obtienes aquello que esperas de forma profunda. Si una persona espera constantemente que las cosas le salgan mal, su mente se vuelve extremadamente sensible a cualquier señal de peligro o una señal de fracaso. Y empieza a anticipar problemas, a reaccionar con miedo y a tomar decisiones de una manera defensiva. Y muchas veces esas decisiones terminan produciendo exactamente el resultado que temía. En cambio, cuando una persona desarrolla las expectativas de que puede encontrar soluciones, aprender de esos errores y mejorar, con el tiempo su comportamiento empieza a cambiar. Empezará a actuar con más confianza, a explorar más oportunidades y a preservar durante más tiempo frente a las dificultades. Y es precisamente esa diferencia de comportamiento la que termina generando resultados distintos entre una persona y otra. Y aquí es donde muchas personas empiezan a hablar de la ley de la atracción. Esta ley se ha popularizado mucho en los últimos años, aunque a menudo se interpreta de forma demasiado simplificada. La idea básica es que tus pensamientos dominantes, combinados con tus emociones, crean una especie de campo de influencia que atrae experiencias coherentes con todos ellos. Pero más allá de interpretaciones místicas, lo importante de esta ley es entender el mecanismo psicológico que hay detrás. Cuando una persona mantiene constantemente ciertos pensamientos y emociones, su forma de comportarse cambia radicalmente. Habla de forma diferente, toma decisiones diferentes y reacciona de forma totalmente diferente ante las oportunidades. Y ese conjunto de comportamientos acaba influyendo en las circunstancias con las que vive. Todas estas leyes se conectan finalmente con una idea central que resume todo el sistema: la ley de correspondencia. Esta ley afirma que existe una relación directa entre lo que ocurre dentro de ti y lo que ocurre fuera de ti.
Tu mundo interior refleja en gran medida tu mundo interior. No de forma instantánea ni perfecta, pero sí de una forma lo suficientemente clara como para que cuando empiezas a observar tu vida con atención puedes ver esa correspondencia. Tus pensamientos influyen en tus emociones influyen en tus decisiones van a influir en tus acciones y entonces tus acciones influyen en esos resultados que vas a obtener. Por eso muchas personas pasan los años intentando cambiar su vida, actuando únicamente sobre las circunstancias externas y no se dan cuenta de que el origen de muchos de sus problemas está en la forma en la que piensas. Cuando comprendes esto, empiezas a entender que el verdadero trabajo de transformación no empieza fuera, sino que empieza dentro de ti. Y precisamente para ayudarte a observar estas leyes en tu propia vida, te propongo una serie de ejercicios muy simples pero reveladores. El primero consiste en observar con atención a las personas que han conseguido el resultado que tú quieres conseguir. En lugar de pensar que su éxito se debe únicamente a la suerte o a las circunstancias que hayan tenido, intenta identificar las causas que han producido esos resultados. Piensa qué hábitos tienen, qué decisiones toman de forma repetida, qué mentalidad parecen tener frente a problemas. Este ejercicio te va a ayudar a ver el éxito no como un misterio, sino como una estructura de causas que se pueden aprender. El segundo ejercicio consiste en asumir la responsabilidad de tu vida de una forma mucho más consciente. Durante un tiempo, intenta observar cuántas veces tiendes a culpar a factores externos de lo que te ocurre. Cada vez que te descubra pensando que algo es culpa de otra persona o de las circunstancias, pregúntate qué parte de la situación depende realmente de ti. Con este ejercicio no pretendes generar culpa, sino recuperar el control personal. El tercer ejercicio tiene que ver con las creencias limitantes. Quiero que dediques un tiempo a identificar alguna de estas ideas negativas que has aceptado sobre ti mismo. Tal vez creas que no eres lo suficientemente inteligente, o que no tienes el talento para los negocios, o que nunca podrías cambiar ciertas cosas en tu vida. Una vez que identifique, quiero que te haga una pregunta muy simple pero poderosa. ¿Y si no fueran verdad? Ese simple cuestionamiento abre un espacio mental donde puede aparecer nuevas posibilidades. El cuarto ejercicio está relacionado con la ley de las expectativas. Durante los próximos días intenta observar qué tipo de resultado esperas normalmente en distintas áreas de tu vida. ¿Esperas que las cosas salgan mal o esperas encontrar nuevas oportunidades? Cambiar consistentemente de tus expectativas puede influir de forma muy poderosa en la forma en la que afrontas las situaciones. El quinto ejercicio consiste en observar a las personas y situaciones que has atraído a tu vida recientemente, y no desde una actitud de juicio, sino desde la curiosidad. Hazte esta pregunta: ¿reflejan de alguna manera tus pensamientos dominantes, tus emociones o tus creencias? Este ejercicio te va a ayudar a reconocer la correspondencia entre tu mundo interior y tu mundo exterior que hay en tu entorno. El sexto ejercicio te invita a pensar en los cambios que te gustaría ver en tu vida exterior. Tal vez quieras mejorar tu situación económica, desarrollar más confianza o construir relaciones mucho más sanas. Una vez identificado ese cambio exterior, pregúntate qué cambios interiores tendrías que producirse para que esa realidad empezara a aparecer. Y finalmente, el séptimo ejercicio consiste en decidir conscientemente qué hábitos de pensamiento quieres empezar a desarrollar. Así como las acciones repetidas crean hábitos físicos, los pensamientos repetidos crean hábitos mentales. Si decides qué tipo de pensamientos quieres cultivar de forma deliberada, poco a poco empezarás a cambiar la dirección de tu mente. Cuando observas todas estas leyes juntas, aparece una conclusión muy clara. Tu vida no es únicamente el resultado de las circunstancias externas, sino que también es el resultado de tus pensamientos dominantes, de tus creencias, de tus expectativas y de las decisiones que tomas cada día. Esto no significa que tengas el control absoluto sobre todo lo que ocurre. La vida siempre tendrá elementos imprevisibles, pero sí significa que tienes mucho más poder del que normalmente imaginas para influir en la dirección de tu propia vida. Y quizá la idea más importante de todas sea la siguiente. Cuando cambias tu mundo interior, tarde o temprano, empiezas a cambiar también tu mundo exterior. Por eso, el verdadero punto de partida para poder transformar cualquier área de tu vida no es esperar a que las circunstancias cambien primero.
El verdadero punto de partida es empezar a observar, a cuestionar y a dirigir conscientemente tu propia mente. Porque muchas veces cuando cambia la forma en la que piensas, empiezas también a cambiar la forma en la que vives.